quisiéramos continuar con esta serie y parte de la providencia de Dios en este punto nos permite que veamos un capítulo que es muy especial para la nación de Israel y para el pueblo de Dios en general, y que tiene una relación también muy puntual con lo que hoy estamos recordando en nuestra cultura, ¿cierto? La Pascua y la Semana Santa. Quisiera invitarles, hermanos, al libro de Levítico, capítulo 16, y vamos a hablar el día de hoy del día de expiación. Si tuviese en tu Biblia, debe haber un título ahí que dice el día de expiación. En la nación de Israel habían diferentes fiestas, en particular eran 7 fiestas que Dios había instruido al pueblo de Israel para que ellos celebraran, y todas forman parte y muestran de alguna forma la obra de Cristo en la cruz, ¿cierto? Ellos tenían que hacer estos panes sin levaduras, después las primicias, después la dedicación, más adelante estaban las trompetas, las lámparas, el tabernáculo, etc. Todo esto mostraba, ¿cierto?, parte de la obra de Cristo. En el libro de Levítico vamos a ver nosotros un montón de referencias al Señor Jesús y a su obra y a su ministerio, pero escondido, ¿cierto?, de una forma figurativa a través de estos holocaustos y sacrificios que se mandaban a hacer a la nación de Israel. Aparte de estas 7 fechas, estas 7 fechas que Dios estableció como fiestas para Israel, entonces donde ellos con gozo y alabanza y alegría celebraban a Dios en obediencia, cumpliendo cada una de estas fechas, Dios permitirá en el capítulo 16 y establecerá, hermanos, una fecha que es diferente de las demás. Una fecha que no tiene que ver con el gozo o la alegría, sino es más bien de reflexión del pueblo de Dios, de introspección, de meditación en lo que entonces significaba el pecado, significaba entonces, y en contraposición con la santidad de Dios, ¿cierto? Entonces, una fecha en la que ellos deberían recordar, ¿cierto?, afligirse, ayunar previamente y después celebrar este día, pero es un día donde ellos reconocen su pecaminosidad, reconocen la necesidad de una expiación por su pecado, de que un animal inocente, puro, muriera en su lugar, entonces para que ellos fueran libres de las consecuencias del pecado. Y ese es el día de expiación. A veces, hermanos, necesitamos tener este tiempo, un tiempo de reflexión. No todo es, hermanos, gozo, digamos, no todo es alegría. A veces necesitamos reflexionar profundamente en nuestra condición como pecadores, en la condición de santidad de nuestro Dios y por ende la necesidad que tenemos los hombres de un Salvador. En el tabernáculo, entonces tenías en la entrada, en el patio, algunos lugares, algunos utensilios. Más adelante entrabas al lugar santo y más adelante entrabas al lugar santísimo, dividido esto por un velo. Y simbólicamente Dios moraba entre los querubines que estaban tallados en la tapa del arca del pacto. Pero Dios podía permanecer en su pueblo o en medio de su pueblo solo si éste se mantiene ritualmente puro. Un Dios santo, la Escritura dice santo, 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 y un pueblo pecador. Entonces necesitan, para estar ellos en comunión, ¿cierto?, habitar juntos, que este pueblo se purifique constantemente. Por eso nosotros vimos las semanas anteriores estas leyes que hablaban de la purificación, ¿cierto?, de lo inmundo y de lo que no era inmundo. Por lo tanto, hermanos, este Dios santo que tiene el deseo de morar con su pueblo, un pueblo pecador que tiene el deseo de morar con ese Dios santo, se debe mantener puro de la contaminación del pecado y de las impurezas que Dios prohibió. Entonces, para que ellos puedan estar en comunión y en armonía en ese campamento a los pies del monte Sinaí. Por lo tanto, Dios proporcionaría un día de aflicción, un día de reflexión del pecado para que el pueblo entonces reflexionara acerca de esto. Y Dios quería a través de esto que ellos no olvidaran su llamado, la santidad. Nosotros vimos en capítulos anteriores, Dios les decía, sed santos,
porque yo soy santo. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses. Este es un llamado, hermanos, que hace Dios al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pero que trasciende al pueblo de Dios para todos los tiempos. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses. Mira lo que dice el versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Más adelante, mira lo que dice Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Aquí Pedro citando el Antiguo Testamento. Versículo 15 dice: sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, creyentes del Nuevo Testamento, creyentes bajo la gracia de Dios, sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios había hecho este llamado al pueblo de Israel en el pasado, pero ellos persistían en su comportamiento, entonces en actitudes pecaminosas. Entonces Dios nos proporcionó en los capítulos anteriores diferentes sacrificios que ellos podían hacer por el pecado, como reconciliación con Dios, la ofrenda de paz. Entonces, el holocausto para que ellos se conviertan y se dediquen personalmente al Señor. Pero este día de expiación va a tener un efecto particular que incluye a toda la congregación del pueblo de Israel, en conjunto reflexionando acerca de la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Y quisiéramos ver algunos versículos. Capítulo 16, versículo 1, dice la Biblia: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Tú recordarás, capítulo 10, entonces Nadab y Abiú entraron y ofrecieron un fuego extraño en el tabernáculo y ellos cayeron muertos inmediatamente. Entonces Dios tuvo que dar ordenanzas para corregir esto, y posterior a ello, versículo 1, dice: entonces habló Jehová a Moisés posterior a este evento y le dijo, versículo 2: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces Dios ordena este holocausto para que el israelita se convierta y se dedique al Señor. Más adelante ordena las ofrendas por el pecado, para que cada vez que ellos pecaran involuntariamente, ellos pudieran reconciliarse con Dios. Más adelante ordena las ofrendas de paz, para que ellos entonces, con una muestra de gratitud, ¿cierto?, reconozcan de nuevo: estoy en paz con Dios por medio de la fe y este sacrificio. Pero el pueblo tenía esta naturaleza pecaminosa como nosotros, y ellos caían constantemente. Y puedo imaginarme a Aarón ofreciendo un montón de sacrificios todos los días, porque las personas llegaban: he pecado de nuevo, ¿cierto? Entonces al otro día: he pecado de nuevo, tengo otro tórtola, no he pecado. Entonces, para aquello, versículo 2, le dice Jehová a Moisés que no entre Aarón todo el tiempo en el santuario. Entonces, esto es algo solemne, sublime. Es Dios y su presencia misma que está en medio de los querubines, en el propiciatorio, en el lugar santísimo. No es algo de lo que se debe abusar. No debemos abusar de la gracia de Dios. Romanos 6 dice: ¿perseveraremos en el pecado porque la gracia abunde? En ninguna manera. Entonces, cuando la salvación es por fe, entonces eso puede llevar a una malinterpretación a veces de los individuos, como una especie de cheque en blanco. Total, todo es perdonable. Total, yo ya soy perdonado. Entonces, abusar de esa condición. El pueblo aparentemente estaba abusando de esto. Y habían muchos sacrificios, y Aarón entraba muchas veces en el santuario, y empezaron a bajar los estándares de su limpieza y purificación para entrar y salir. Entonces Moisés, por medio del Señor, le dice: tranquilo, detente, vamos a hacerlo de otra manera. Mira lo que dice entonces versículo 2: que no entre en todo tiempo al santuario detrás del velo.
delante del propiciatorio para que no muera. La repetición de estos holocaustos y el entrar y salir del lugar santo y lugar santísimo podrían hacer que Aarón pagara la consecuencia por entonces quizás no estar suficientemente purificado o hacerlo como vanamente. Por eso, versículo 3, establecerá un día el Señor. Por favor, el versículo 29, dice: esto tendréis por estatuto perpetuo en el séptimo día, a los 10 días del mes. Entonces dice, voy a dejar una fecha establecida, un día al año establecido. Ustedes van a hacer sus sacrificios, van a hacer sus holocaustos allá en el patio, donde está el altar de bronce, donde se queman los animales, entonces que se ofrecen en sacrificio. Pero al lugar santísimo, no quiero que entres, entonces abuses de tu privilegio. No quieres que por cualquier cosa mínima vayas a la presencia de Dios y entres en ese lugar santísimo. Una vez al año, versículo 29, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Será feriado, ¿no? Entonces ahí como una especie de feriado, ¿no? Entonces una especie de día no laboral, ¿cierto? Nadie haga nada. En aquel día nadie se mueve. Toda la congregación de Israel debe estar atenta de entonces, ceremonia. 30. Porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Entonces tenemos esta conexión. Aarón estaba como recibiendo muchos sacrificios, los hermanos pecaban mucho, él estaba entrando y saliendo muchas veces. Entonces Dios dice, no, detente, vamos a hacerlo una vez al año. Vas a entrar solo una vez al año. Continúa haciendo los sacrificios afuera, continúa haciendo los holocaustos, pero el lugar santísimo solo lo harás el día que yo te indique. Versículo 2 dice ahí, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. En aquel día que yo establezca, dice el Señor, yo mismo estaré ahí. Ustedes me verán. Será un día especial, será conmemorativo. Entonces será un día de reflexión de todo el pueblo para que ellos no abusen de este privilegio. Y es interesante lo que vamos a ver, porque aquí tenemos en el día de la expiación una parte ceremonial y también una parte testimonial, y vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, la ceremonia, versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para la expiación y un carnero para holocausto. Lo primero que vemos es que Aarón, el sumo sacerdote, antes de hacer cualquier tipo de servicio a favor del pueblo de Dios en la presencia del Señor, debe él entonces ofrecer sacrificios por sí mismo. Versículo 3. Llevará un becerro para expiación, este será para Aarón, y un carnero para holocausto, que será para el pueblo. 4. Se vestirá Aarón la túnica de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá, y son santas estas vestiduras, y con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Es interesante esto. Entonces vimos nosotros cómo los sacerdotes tenían una vestimenta particular, con un par de piedras, con unas piezas muy especiales, ¿no? Contenían piedras preciosas, metales preciosos, un gorro particular. Él dice, en este día de la expiación, Aarón se vestirá de humildad. Aarón se vestirá humildemente, se desprenderá de estas prendas ostentosas y entrará como un hombre limpio, puro, santo. Versículo 4. Esta túnica santa de lino, calzoncillos de lino, cinto de lino, mitra de lino, todas estas vestiduras simbolizarán una santidad en Aarón, una humildad. Aarón era el sumo sacerdote de Israel, un hombre con el privilegio, el poder de ir a la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. Pero en este día es un hombre como todos los hermanos de su congregación. Es un hombre común. Él debe despojarse de cualquier privilegio y entrar
con total humildad a este lugar. 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación. Mira lo que dice versículo 6, que es suyo. Y hará reconciliación a Aarón en primer lugar por sí mismo y por su casa. Aquí lo que vemos nosotros, hermanos, es en este punto es la debilidad y del sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Los sacrificios mencionados en los capítulos 1 al 7 y el sacrificio, hermanos, que ellos hacían y holocaustos no podían resolver completamente el problema del pecado en la nación de Israel. Mira lo que dice, por favor, el libro de Hebreos. Por favor, mira el libro de Hebreos, mira el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 28. Dice la primera parte del versículo: porque la ley constituye sacerdotes a débiles hombres. Aarón, entonces, era el gran sumo sacerdote de Israel, pero era un hombre común y corriente, independiente de ese título y de esa responsabilidad. El hombre más grande, más santo y con el mayor privilegio espiritual de Israel, para Dios, es un hombre común. Versículo 28. Y estos no eran perfectos. Dice, la ley constituía sumos sacerdotes a débiles hombres. Hombres que necesitaban el sacrificio y el perdón primero de sus propios pecados antes de intervenir por los pecados del pueblo. Mira lo que dice el versículo, volviendo al libro de Levítico. Versículo, por favor. Versículo 7. Después de que Aarón haya hecho este sacrificio, entonces, por su propio pecado y por los de los demás sacerdotes, que son sus propios hijos, 7, tomará los 2 machos cabríos y lo presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la reunión. Tienes que imaginarte, hermanos, todo el pueblo, toda la congregación de Israel. Entonces, afuera del tabernáculo, y Aarón solito en la puerta del tabernáculo antes de entrar. Entonces trae estos 2 animales y lo pone delante del pueblo como un simbolismo y una muestra de lo que Dios iba a hacer con ellos a través de estos sacrificios. Versículo 8. Echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y una suerte por Azazel. Es decir, vamos a aclarar ese término al final. Uno será sacrificado y el otro será dejado por vida. Uno será para la parte ceremonial y el otro será para la parte testimonial. 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Este entonces permanecerá hasta el final con vida. 11. Entonces tomará el becerro sobre el cual cayó, lo que decíamos en el 9, la suerte por Jehová, el cual estará destinado al sacrificio, y hará, 11, reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Entonces Aarón hace este sacrificio por él. 12. Tomará de un incensario lleno de brasas de fuego delante de Jehová, y sus puños llenos de un perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá perfume sobre el fuego delante de Jehová, y esta nube de perfume cubrirá el propiciatorio. Por favor, mira el versículo 2 lo que decía. Cuando volvemos a esta primera instrucción que hace el Señor, le dice a Aarón, entonces no entres todo el tiempo, no entres constantemente. Mira lo que dice la segunda mitad. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Más adelante, Aarón hace este sacrificio por sí. Toma estos inciensos y estas brasas. Entra al lugar santo. Pone este incienso sobre la brasa. Tira un humo en el lugar santísimo. Versículo, por favor, 13. Delante de Jehová. Y la nube de este perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Entonces la Biblia mostraba que
que ninguno podía ver a Dios sin morir en el intento, ¿cierto? Entonces Dios pone esta nube, entonces, entre él y Aarón, para aparecer a él y al pueblo sin que Aarón muriera. 14. Y tomará la sangre del becerro y la rociará con su dedo en el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. En una representación de que este sacrificio será propicio a Dios, de que este sacrificio es de alabanza a Dios. Por eso, versículo 14, 7 veces. Que todo lo que está haciendo es como Dios lo quiere y como a Dios le agrada. 15. Y después degollará entonces el cabrío por expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre de su propio becerro sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Entonces Aarón hace este sacrificio para él, mata un becerro y se purifica a él. Entonces toma la sangre de ese becerro y la lleva delante del Señor, esparce y salpica el propiciatorio como una muestra de que eso es agradable, propicio a Dios. Sale del tabernáculo, toma el macho cabrío que cayó la suerte para Jehová, que es para el pueblo, entra nuevamente, lo degolla y repite el proceso, pero esta vez, versículo 15, por el pecado del pueblo. 16. Entonces así purificará el santuario. ¿A causa de qué, hermanos? De las impurezas de los hijos de Israel. Entonces aquí puedes ver la figura, ¿no? La sangre de un cordero, entonces se hace propicia por los pecados de los hombres. 16. De la misma manera hará también en el tabernáculo de la reunión, en el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces el propiciatorio de nuevo, entonces dentro del lugar santísimo estaba esta arca del pacto. La tapa del arca del pacto de oro puro tenía 2 querubines tallados. Los 2 querubines estaban en una forma como si sostuvieran algo, como si estuvieran entonces sosteniendo algo encima. Eso algo no está representado, porque Dios no se deben hacer imágenes de Dios. Eso algo que los querubines aparentaban sostener era la presencia del Señor, era su gloria. Cuando ellos hacían estos sacrificios en el día de la expiación, entonces esta nube de humo que se levantaba por el incienso mostraba que detrás de ella, sobre los querubines, aparecía la gloria misma de Dios en presencia del sacerdote. 19. Ningún hombre estará en el tabernáculo de la reunión cuando entre Aarón a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar, y esparcirá sobre él la sangre con su dedo nuevamente 7 veces, y de esa manera santificará a la nación y al pueblo de Israel de sus inmundicias. Tenemos hasta aquí la parte ceremonial. Entonces, independiente de los sacrificios personales e individuales que las personas hacían por sus pecados, como su dedicación, como una ofrenda de paz, sus mismas ofrendas, entonces Dios establece este día para que todos en conjunto, como un solo cuerpo, ellos reflexionaran sobre el pecado, reconocieran sus pecados y los entregaran al Señor por medio de la fe. Estos sacrificios, hermanos, tienen que entender, entonces los sacrificios por sí mismos no salvan al hombre, es decir, no había nada especial en ese cordero, no había nada especial en esa sangre. Es la fe del hombre obedeciendo el mandamiento de hacer las cosas a la manera de Dios
que puede salvar y ser de propiciación y expiación para ellos. Pero por otro lado tenemos una parte testimonial, como una especie de simbolismo que ellos iban a hacer, como una muestra más tangible para el pueblo de Israel de lo que estaba sucediendo delante de sus ojos. Entonces ellos se juntaban a la puerta del tabernáculo. Nadie podía entrar al lugar santo. Aarón podría entrar y salir y decir, ocurrió un montón de cosas, ¿cierto? Podría haber abusado de aquello, pero para que el pueblo entendiera más correctamente lo que estaba sucediendo y que estaba pasando a través de esta ceremonia, versículo 20, cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo, hará traer el macho cabrío vivo. ¿Te acuerdas? El que había caído la suerte por Azazel. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará a este animal al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces ellos hicieron estos sacrificios. Aarón mata primero su becerro, entra adentro y sale y dice, ya salpiqué, ya purifiqué todo. Mata el segundo becerro por el pueblo, entra adentro y sale y dice, está listo. El pueblo hubiera dicho, ¿cómo sabemos, no? Entonces, ¿qué sucedió? Aarón, entonces, Dios establece que él hiciera esto con el segundo animal. Un simbolismo, una figura que mostraría lo que estaba sucediendo con toda esa ceremonia. Aquel animal, versículo 21, sobre el cual Aarón confiesa y entrega los pecados, es enviado con todos esos pecados al desierto para llevarlos lejos de la presencia del pueblo y lejos de la presencia de Dios. ¿Has oído alguna vez la frase chivo expiatorio? Viene de aquí, hermano. Este es el chivo expiatorio original. Un cordero, entonces, en el cual se le confesó y entregó los pecados, y que se lleva los pecados lejos de la presencia del Señor. 22. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y se dejará ir este macho cabrío al desierto. Cuando nosotros veíamos en el versículo 10, en el versículo 8, un animal será por suerte para Jehová, es decir, para el sacrificio, y el otro será 8 para Azazel. Esta frase Azazel es una expresión antigua que hablaba de las tierras que están más allá de la vista, las tierras que están en lo profundo del desierto. Cuando tú salías del campamento, entonces y salías en línea recta, entonces hablaban de unas tierras que estaban allá, inhabitadas, lejos, muy lejanas, entonces en lo profundo del desierto. Es parecido, hermano, a una expresión, si no me equivoco, aymara o quechua, de la que viene el nombre Chile, o el nombre del país Chile. Entonces, las tierras que estaban allá a lo profundo, hacia el sur, eran las tierras de Chile. Entonces, como una expresión de que significaba también, entonces, los grupos indígenas aymaras y quechuas, pero también significaba estas tierras muy hacia el sur, allá muy profundo, hace mucho frío y es inhóspito. De la misma forma, versículo 8, Azazel, entonces en cierta forma representa aquello mismo. Versículo de nuevo volviendo 22, este macho cabrío sería enviado a Azazel, a lo profundo del desierto, entonces allá donde es inhóspito, inhabitable, donde entonces no está el Señor morando, fuera de la presencia de Israel y fuera de la presencia del Señor. Este animal ocupaba simbólicamente el lugar de la nación de Israel al llevarse lejos el pecado que ellos habían cometido. Versículo 21. Todo lo que cargaba este animal, versículo 21, eran las iniquidades, las rebeliones y sus pecados. En este punto, Aarón ya viene entrando 3 veces y saliendo del tabernáculo y del lugar santísimo. Y el pueblo está todo afuera, porque versículo 17, ningún hombre estará con él en el tabernáculo mientras haga esto.
Entonces Aarón, Elí sale por tercera vez y toma el último animal y lo trae. Y puedo imaginarme, hermano, el silencio de todo el pueblo mientras él confesaba una lista interminable, 21, de iniquidades, rebeliones y pecados. Puedo imaginarme a Aarón ahí diciendo: por la idolatría de mi pueblo, por la inmoralidad de mi pueblo, por el orgullo de ellos, por su egoísmo, por su falta de amor, por su falta de servicio, por hacer las cosas a su manera. Entonces imagínate esta lista, 21, de iniquidades y pecados y rebeliones que él tenía que estar confesando ahí durante minutos y minutos en la presencia de toda la congregación y en un silencio absoluto, ellos escuchando cómo su pecado era confesado y cargado sobre este animal para que sea quitado del pueblo como expiación. Y versículo 24, lo que correspondía después, era lo típico de los holocaustos que ya estudiamos nosotros. El resto del animal debía ser quemado en el altar. El hombre que hubiese llevado este animal al desierto debía volver y purificarse. Las cosas que sobraban, 27, debían sacarse del campamento y ser inmolados ahí, es decir, también quemados, ¿cierto? Quemarán en el fuego su piel, su carne, su estiércol. Dios no quiere que quede vestigios de pecado en el pueblo de Israel. Y llegamos al 29, y esto será un estatuto perpetuo que se repetirá cada año para la nación de Israel. A los 10 días del mes séptimo, que es el mes de Tisri, que sería más o menos septiembre-octubre para nosotros. Ellos entonces afligirán sus almas, reflexionarán sobre su pecado. Entonces se remorderán sobre sus iniquidades y rebeliones y pecados, y se gozarán finalmente en la expiación 30. En ese día hará expiación Dios por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados. 34. Y esto tendréis por estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Entonces aquí tenemos, hermanos, este día particular que Dios establece para la nación de Israel. El día de la expiación. Un día en que todo el pueblo, toda la congregación debe reflexionar sobre su pecado. Entonces entregar aquello al Señor y recibir el perdón expiatorio por ellos. Te preguntarás, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos nosotros recordando hoy, la Pascua, la resurrección de Cristo? ¿Qué tiene que ver esto para nosotros el día de hoy, cierto? Nosotros hace varias semanas estudiamos en el libro de Efesios capítulo 2 cómo los sacrificios ceremoniales fueron dados de bajas en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rompe y un terremoto destruye una parte del templo, como simbolismo de que no será necesario nunca más este tipo de ceremonias, sacrificios y ordenanzas litúrgicas para el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver para nosotros? No tenemos nosotros que matar un macho cabrío, amén, hermanos. Entonces, gracias a Dios, no, hermanos, si no tendríamos un problema con las sociedades animalistas, ¿no? Entonces, no tenemos nosotros que hacer todo este ritual, porque las ceremonias de este tipo quedaron entonces dadas de bajas por Cristo en la cruz. Pero ¿qué implicaciones tiene para nosotros? Mira el libro de Hebreos, por favor. El libro de Hebreos, capítulo 8. El libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 4. Versículo 3, perdón. Dice la Biblia: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, 4, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran ofrendas según la ley. 5, los cuales sirven a lo que es, mira esa frase, figura y sombra
¿De qué, hermanos? De las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a hacer el tabernáculo, que hiciera todas las cosas conforme al modelo en que Dios le mostró en el monte. ¿Qué está diciendo aquí el autor? Está diciendo cuando Moisés subió al monte, Dios le dio instrucciones para hacer el tabernáculo, los utensilios que iban a ir dentro del tabernáculo, la configuración de esto y cómo debían estar ordenados. Más adelante, cómo hacer los sacrificios y llevarlos adelante. Todo aquello que Dios le había indicado a Moisés, versículo 5, las cosas conforme al modelo que Dios le había mostrado, vienen a ser 5 figuras. Entonces, tipologías, ciertos simbolismos de cosas mayores que ocurrirían y que significan. Aquí la frase es figuras de las cosas celestiales. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que el día de la expiación, hermanos, entonces para el creyente el día de hoy, entonces muestra diferentes aspectos de la obra de Cristo en la cruz. Y te muestro cómo. Vuelve al libro de Levítico, por favor. Levítico capítulo 16. En primer lugar vemos que un hombre vestido de humildad debía acercarse a Dios. Versículo 4, dice la Biblia: Aarón se vestirá de túnica de lino, utilizará todas sus prendas de lino. Versículo 4 al final: son las santas vestiduras, y con ellas se ha de vestir cuando él entre entonces al lugar santísimo. Pero mira el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 7. Aquí vemos un hombre vestido de humildad acercándose a la presencia de Dios, simbolizando, figurando algo mucho mayor. Como Cristo, versículo 7 aquí, se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, Aarón tuvo que vestirse de humildad para entrar al tabernáculo, simbolizando la pureza en cada ropa blanca de lino que él vestía, que Cristo Jesús tuvo mientras estuvo con nosotros. Además, vimos nosotros en el libro de Levítico un hombre que debía hacer sacrificios por sí mismos antes de intervenir y hacer sacrificios por el pueblo. Mira el versículo 6. Hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo. Hará reconciliación primero Aarón por sí mismo y por su casa. Esto entonces mostraba este sacerdote débil, pecaminoso, que debía asegurarse de estar él primero a cuentas con Dios para intervenir por el pueblo. Simboliza o contrapone el gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Mira lo que dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, va a aparecer ahí en la pantalla. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. En el libro de Levítico nosotros vemos un hombre que debe estar solo, entonces, ante Dios con el pecado del pueblo. Versículo 17: ningún hombre estará en el tabernáculo de la reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. Nosotros estudiábamos Mateo capítulo 27, versículo 46, el día jueves, las 7 frases de Jesús en la cruz. Una de ellas fue lo que dijo aquí: Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este individuo solito, Aarón, en el tabernáculo, solo entrando a la presencia de Dios, para llevar e intervenir por el pecado de ellos, nos muestra también, nos simboliza, nos figura a Cristo solo, desamparado, en la cruz del Calvario, cargando todo nuestro pecado. La sangre del Cordero, hermanos, que era derramada, versículo por favor, mira lo que dice el versículo 14: tomará la sangre del Cordero, del becerro, la rociará con su dedo en el propiciatorio, 7 veces salpicará de aquella sangre sobre los utensilios
Esta sangre, por cierto, no tiene ningún valor en sí mismo, sino la fe que le acompaña. Pero mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Tanto la sangre del cordero que se ofrecía por Aarón y después por el pueblo, y que era salpicada y derramada en el propiciatorio para que sea propicia para Dios, acepta como una expiación para los pecados del pueblo, es una figura de Cristo derramando su sangre por nosotros. Y dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, a cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y finalmente, hermanos, esto debía hacerse cada año, entonces, y repetirse. Versículo 29. Tendréis por estatuto perpetuo todos los días 10 del mes séptimo. Repetirás esto y lo harás año tras año tras año. Esto era una figura que simbolizaba, primero muestra la ineficacia de esto, como una figura de algo que vendrá mucho mayor. Estos sacrificios no suplían completamente y debían repetirse. Pero mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Por favor, mira lo que dice ahí. Mira lo que dice el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Mira el 22. ¿Cómo? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Estos animales, estos sacrificios, estos holocaustos, estos días de expiación que repetían cada vez más la nación de Israel, 23, era necesario porque eran figuras de cosas celestiales más excelentísimas que aquellas. 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, entonces Cristo tuviera que haber muerto muchas veces, ¿cierto? Cada Pascua, repitiendo, ¿cierto?, su sacrificio. No es así. Dice ahí el versículo 26, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de su propia sangre para quitar del medio el pecado, y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, Cristo también fue entregado una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Entonces aquí vemos, hermanos, el verdadero significado del día de la expiación. Figuras, simbolismos, tipologías, ¿cierto?, representaciones que vienen a mostrarnos la grandeza y la perfección de Cristo y su obra. La imperfección de los sacerdotes, la debilidad de los sacerdotes, la repetición de los sacrificios nos muestran la perfección de Cristo, su santidad y el sentido y el alcance de su sacrificio por nosotros. Y es interesante, hermanos, que donde Aarón no se atrevió a desviarse, donde él hacía las cosas con mucho temor y a donde se le permitió entrar solo una vez al año, a los creyentes bajo la gracia y el sacerdocio de Cristo en el cielo por nosotros, se nos invita a acercarnos constantemente por medio de Cristo. Hebreos 10, versículo 19, vamos a terminar con esto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo en su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero
en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura. 23. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Este congregarse no se habla, no es una referencia como solamente congregarse en la iglesia. Tiene que ver con cómo la congregación de Israel se juntaba delante de la puerta del tabernáculo antes de que se hicieran los sacrificios, no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándolos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aprovechemos ese privilegio, saquemos provecho a aquella bendición. El lugar santísimo, el trono de la gracia, estuvo oculto de los hombres, restringido para el pueblo, y solo el sumo sacerdote podía una vez al año. Pero se nos invita, 22, a que nos acerquemos nosotros en plena certidumbre de fe, con confianza, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Te animo a reflexionar en esto el día de hoy. Vamos a orar.